El pequeño callejero buscó a su padre por años, y cuando lo encontró, lloró al saber por qué éste lo abandonó. El eco de las risas infantiles contrastaba con su soledad. Desde pequeño soñaba con tener una familia, alguien que lo protegiera y le diera amor. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes, en un hogar que nunca llegó a ser su verdadero refugio. Lucas creció en un barrio pobre y a menudo una voz hacía eco en el fondo de su corazón. Creía que había algo más de lo que hasta ahora le había tocado vivir. El génesis de su historia comenzó cuando fue adoptado, cuando tenía apenas 6 meses de nacido, cuando una pareja atraída por el subsidio que ofrecía el Estado decidió llevarlo a su casa. Al principio, Lucas fue un regalo para ellos, una forma de mejorar su situación económica. La mujer, de rostro amable, y el hombre con una sonrisa que parecía esconder algo, lo abrazaron y le prometieron un hogar lleno de amor, pero lo que comenzó como un sueño, pronto se tornaría en una pesadilla. La pareja estaba atrapada en una vida de vicios y mala fortuna. Pronto mostró su verdadera cara. La amabilidad se desvaneció y el amor se convirtió en manipulación. Lucas era solo una herramienta para recibir dinero del gobierno, un medio para satisfacer sus propias necesidades. Cada día se sentía más solo, observando cómo sus adoptantes se sumergían en el alcohol y las peleas, mientras él buscaba consuelo en un rincón de aquella casa descuidada donde había llegado a parar. Él pudo haber creído que eran sus padres y así hubiera quedado. No tenía otros recuerdos, pues los suyos se habían limitado hasta ese momento a episodios que eran fugaces, cuando fueron ellos mismos los que le dijeron que no eran sus verdaderos padres. Esa fue la semilla que crecería en su corazón con una simple pregunta. Entonces, ¿dónde estaban sus verdaderos padres y por qué lo habían dejado en el orfanato? A medida que pasaban los años, la situación se volvió insostenible. La pareja, incapaz de lidiar con su vida, se mudó a un barrio más pobre, donde las calles estaban llenas de sombras. Un día, después de una fuerte discusión, simplemente lo dejaron atrás. Lucas salió de su escondite esperando con la esperanza de que regresaran, pero las horas se convirtieron en días y los días en semanas y las semanas en meses, y así, finalmente un vecino lo encontró vagando por la calle, asustado y confundido. Desde entonces, Lucas se convirtió en un pequeño callejero. En la soledad de las calles, su espíritu seguía buscando el amor que había perdido. Dormía en aquella barraca abandonada, pero la soledad golpeaba más allí, por lo que solía caminar largos tramos, hacer amigos en la calle y pedir comida para pasar el día a día. Tenía una marca peculiar en la nuca, una mancha en forma de dragón que le había dado un apodo entre los demás niños: el bebé dragón. Aquella marca, que había sido objeto de burlas, se convirtió en un símbolo de misterio para él. Muchos decían que aquellos que la llevaban tenían un destino especial. Era muy difícil que se perdiera un niño así, decían. Estaban destinados a encontrar su verdadera identidad, porque eran pocos los que la poseían. Aunque los demás lo miraban con curiosidad, Lucas sentía que era su única conexión con un pasado que aún no conocía. De seguro su padre o su madre lo tenía, pensaba. Quizá tus padres te dejaron porque no podían mantenerte. Así me pasó a mí, con determinación, dijo Juan Esteban, un niño que se ganaba la vida reciclando y en quien Lucas confiaba porque siempre era el único que le invitaba comida. Cuando su estómago había rugido, él se había dado cuenta y lo había llamado para que comiera. Se habían hecho amigos desde entonces y solían acompañarse en los momentos difíciles. Aunque Juan Esteban era de la ciudad y dormía en un callejón, Lucas entabló una amistad muy fuerte con él. Era mayor por 2 años y conocía mejor la calle que él. Con cada paso que daba por las calles, la nostalgia se entrelazaba con su deseo de encontrar respuestas. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Por qué lo habían dejado allí? Aquellas preguntas lo acompañaban en sus días, mientras buscaba refugio entre otros niños que compartían su mismo destino. El anhelo de pertenecer lo mantenía en movimiento y la marca en su piel lo impulsaba a seguir buscando sus raíces, como si de alguna manera esa mancha en su nuca fuera la clave para desentrañar su historia. En el fondo de su corazón, Lucas sabía que algún día descubriría la verdad,
El misterio de su origen lo guiaba y cada vez que pasaba por delante de una tienda de libros o de un parque donde se contaban historias, sentía que su destino lo estaba llamando, aunque el camino por delante era incierto. El pequeño callejero ahora se aferraba a la esperanza de que su búsqueda lo llevaría hacia algo más grande que la soledad. En uno de esos días, Lucas conoció a Martel, un viejo vendedor de libros que se instaló en la esquina del parque principal de la plaza que él mismo frecuentaba a diario. El hombre, con una mirada sabia y bondadosa, notó la curiosidad de Lucas y comenzó a contarle historias. Intrigado, Lucas pasaba horas allí, escuchando relatos de familias y aventuras de gente de la ciudad. Un día el anciano le habló de un diario que había visto en el orfanato cercano. Dijo que allí adentro en la biblioteca estaba y que contenía la información y fotografías de varias familias. Quizá podría contener pistas sobre su origen. La idea de encontrar algo sobre sus padres llenó a Lucas de esperanza. El diario es de un hombre que trabajó en el municipio y registró a cada habitante de esa ciudad, o a la gran mayoría. Recopiló datos y fotografías. Lo ha llamado El Árbol. Nadie puede tener acceso a él a menos que lo lea en la misma librería. Si quieres, puedes visitar la biblioteca del orfanato. Así Lucas se le metió la idea que si veía la fotografía de la gente en la ciudad, podría encontrar a su familia. La marca debería estar escrita. Encontraría a su verdadera familia, no a la que lo había adoptado, sino a quienes eran sus padres, de verdad. Con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y esperanza, Lucas decidió que debía buscar el diario que le había mencionado el anciano vendedor de libros. Había pasado mucho tiempo desde que comenzó su búsqueda y ahora tenía una nueva dirección que le daba aliento. La idea de encontrar algo que lo conectara con sus padres lo impulsaba a seguir adelante. El orfanato estaba a varias calles de distancia, en un barrio donde los edificios eran altos y las ventanas estaban cubiertas de polvo. A medida que se acercaba, el bullicio de la ciudad se atenuaba y una sensación de tristeza lo envolvía. Recuerdos de su infancia lo abrumaban, como ecos de risas que nunca había escuchado en realidad. A pesar de la incomodidad, Lucas continuó su camino. Se preguntaba si sus ojos habían visto esas calles cuando había sido bebé, mientras su madre y su padre lo habían llevado hasta el orfanato. No lo sabía, no lo recordaba, no lo podía ni siquiera imaginar. Al llegar al orfanato se detuvo frente a las puertas desgastadas, sintiendo un nudo en el estómago. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y el jardín, una vez floreciente probablemente, se había convertido en un lugar descuidado. Sin embargo, la estructura seguía en pie, como un guardián de historias olvidadas. Respiró hondo y entonces tocó el timbre. Después de unos momentos, una mujer de rostro cansado y amable le abrió la puerta. Se presentó como la encargada del orfanato y al escuchar la razón de su visita, se mostró sorprendida. «Es raro que alguien venga a buscar su pasado», dijo con una sonrisa nostálgica. «Muchos prefieren olvidar y seguir adelante. Ya no hay pequeños acá, solo yo y un encargado del lugar, y se usa como museo más que orfanato. Eres muy pequeño como para tener ese deseo de buscar». Lucas sintió que esas palabras le calaban hondo. Él no quería olvidar, necesitaba saber. La mujer, al ver la determinación en sus ojos, le permitió entrar. El interior del orfanato era sombrío, con paredes de color beige que se estaban desconchando. Las habitaciones estaban llenas de camas desordenadas y juguetes rotos. Mientras caminaba, Lucas sintió que las miradas de otros niños lo seguían. Eran los últimos días allí de los pequeños. Serían trasladados a otro lugar pronto. El orfanato pronto dejaría de funcionar como orfanato. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con desdén. La encargada lo condujo a una sala de lectura, donde había estanterías llenas de libros polvorientos. «Aquí guardamos muchas historias, algunas de ellas podrían ser las tuyas», le dijo con amabilidad. Lucas comenzó a buscar entre los libros, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras pasaban las páginas sintió que el tiempo se detenía. El libro El Árbol había sido escrito por un guardián que describió la llegada de cada niño y de cada persona allí también, la salida y hasta la vida de algunos niños. Finalmente, al fondo de una estantería, vio un viejo diario de tapas desgastadas. Sus manos temblaban mientras lo sacaba, y al abrirlo, una nube de polvo se levantó. Las páginas estaban amarillentas, llenas de garabatos y recortes de periódicos. Lucas se sentó en una silla desgastada y comenzó a leer.
muy lentamente. Juan Esteban le había enseñado a armar las vocales, pero le tomaba tiempo todavía saber qué palabra era. En el diario anduvo buscando fotografías, la fecha en la que él probablemente había llegado al orfanato. Por horas, sin comer, el hambre había huido de él. Su lectura era muy lenta, pero no se rendía. Entonces, leyó una historia. Hoy llegó un niño con una madre. El bebé es muy hermoso. La madre está algo desorientada. Lucas le ha puesto por nombre. El padre del niño la ha abandonado y ella ha llegado acá con la esperanza de descansar. Lo ha entregado y dice que volverá pronto. Lucas aún es un bebé y han pasado 2 meses. Su madre no ha llegado por él en estos días, aunque se le ha visto cruzar la calle y observar desde lejos. Dado que los niños no pueden estar así, sin destino, la directora lo ha incorporado en el programa de adopción. Lucas lentamente estaba entendiendo mientras las lágrimas caían por sus ojos. Entonces la mujer que lo atendió y que lo había estado mirando desde lejos, se acercó para ayudarle a leer más rápido. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lucas. Era inevitable. Su madre había luchado por él, pero había tomado la decisión de dejarlo atrás, convencida de que sería lo mejor. El peso de su sacrificio lo abrumó. Se dio cuenta de que no era solo un niño abandonado, sino también un niño amado que había sido víctima de las circunstancias. Mientras continuaba leyendo, la mujer encontró una descripción de la marca de su nuca. Lucas nació con una mancha peculiar que tiene la forma de un dragón. Algunos dicen que los que la llevan tienen un destino especial. Deseo que un día entienda por qué lo hice. Esa línea encendió una chispa de curiosidad y misterio en su corazón. El registrador culminó la descripción así. Lucas sintió que la marca no era solo una señal de abandono, sino un hilo que lo unía a su historia, a su verdadero origen. Era como si su madre hubiera dejado una pista, un guiño a un futuro que aún no podía imaginar. Con cada palabra su determinación se fortalecía. Tenía que encontrar a sus padres, no solo para entender su pasado, sino para descubrir quién era realmente. La encargada lo interrumpió ofreciéndole un vaso de agua. Al mirar sus ojos, Lucas se dio cuenta de que ella sabía más de lo que decía. La comprensión mutua que compartieron fue un consuelo en medio de su tormento. Ella le habló sobre otros niños que habían regresado en busca de sus raíces y cómo muchos habían encontrado su camino. Recuerda, Lucas, le dijo con suavidad, la búsqueda de la verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora. No tengas miedo de lo que encuentres. Eres excepcional. Tienes una marca que jamás lo ha tenido ningún niño, según lo que sé. Deseo que llegues a la verdad de todo, y tras esto, un abrazo que lo consoló. Con esas palabras resonando en su mente, Lucas cerró el diario, decidido a seguir adelante. Tenía una misión que desentrañar, los misterios de su pasado, conocer a sus padres y entender el significado de su marca. Era un niño callejero, sí, pero también un niño con un legado, un destino que estaba listo para descubrir. Aún quedaba por leer muchas páginas más, así que él salió del orfanato. La brisa fresca de la tarde lo envolvió. El mundo afuera parecía más brillante, lleno de posibilidades en su mente. Lucas sabía que la búsqueda apenas había comenzado y aunque la incertidumbre lo acompañaba, el fuego de la esperanza ardía intensamente en su corazón. El hombre anciano le había dicho que el diario era un compendio de muchas historias que la gente y familias habían dejado escritos allí. El hombre había incluido allí algunas descripciones que él mismo había sido testigo, justo antes de morir. Quería saber más, así que volvería al día siguiente apenas abrieran. Ese día, el momento llegó. Abrió el diario. Lucas se sumergió en un torrente de emociones con cada página que lo llevaba más cerca de sus padres, revelando detalles de un pasado que había sido un rompecabezas incompleto, mientras él no había tenido conocimiento y había ignorado su propia historia. Su pequeño sol, había dicho ella, decía el registrador, un rayo de luz en un mundo que parecía oscurecerse, pero a medida que avanzaba la lectura, las palabras se tornaban más sombrías. Lucas pudo sentir la angustia en su pluma mientras el relator describía la enfermedad de la mujer. Una depresión al parecer la atormenta. La ha consumido desde el día en que su pareja, el padre del pequeño Lucas, se ha negado a asumir la responsabilidad de ser un padre. Está atrapada en un mar de tristeza en sus propios pensamientos y no tiene fuerza para sacar a flote su propia vida con su hijo.
Su padre se ha ido y dice no poder lidiar con esto sola. Lucas sintió que el aire se le escapaba, la tristeza de su madre se entrelazaba con la suya propia, y comprendió que ella no lo había dejado por falta de amor, sino por el abrumador peso de la desesperación y la depresión. Había llegado a un punto donde su mente ya no podía soportar la carga de cuidar a un niño, especialmente cuando sentía que había fracasado como madre. La siguiente entrada reveló el dolor que se sentía al dejarlo en el orfanato. Hoy lo va a dejar. No quiere, pero cree que es lo mejor. No está bien, dice ella. Siempre serás mi pequeño Lucas, su apellido es San Miguel, dice, y que no lo olviden. Algún día espero encuentres la paz y el amor que mereces, le ha dicho, y parece que esta vez sí lo va a dejar para siempre. Al leer su apellido, Lucas sintió una conexión instantánea, un hilo que lo unía a su madre, a su historia. La revelación de su apellido fue como un destello de luz en medio de la oscuridad. San Miguel era el apellido que le había dado identidad en ese momento, un lazo tangible con su pasado. Cada letra resonaba en su corazón y de repente la búsqueda no solo se trataba de encontrar a sus padres, sino de entender quién era él realmente. A medida que Lucas continuaba leyendo, las páginas se llenaban de anhelos y promesas. Su madre hablaba de sus sueños de un futuro mejor, de cómo deseaba que algún día pudiera comprender la difícil decisión que había tomado. Si alguna vez me encuentras, quiero que sepas que te amé con todo mi corazón. Te dejé porque creía que era lo mejor para ti. Aunque mi corazón se partió en 1000 pedazos, me atormentan mis pensamientos y no puedo más, dice la mujer y lo ha dejado durmiendo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran lágrimas de compasión y comprensión. Lucas comprendió que su madre había luchado con sus demonios internos y, a pesar de todo, había tomado la decisión más dolorosa, dejarlo ir para que pudiera tener una vida mejor. Una última entrada capturó su atención. Tienes una marca en la nuca, es un signo de que perteneces a algo más grande. Tu padre también la tiene. Quisiera olvidar ese detalle, pero eres su hijo. Quizá un día encuentres tu camino de regreso. No dejes que la tristeza te consuma, pequeño Lucas San Miguel. Tu destino es especial y yo siempre estaré contigo, aunque sea en espíritu. Al cerrar el diario, Lucas sintió que una parte de él había sanado. Había encontrado respuestas, más de las que él había esperado, pero también muchas preguntas nuevas. La marca en su nuca, ese símbolo que había llevado como una carga, y también la tenía su padre, ahora se sentía como un legado. Era como un recordatorio de su historia, un llamado a descubrir la verdad sobre su origen. Con una determinación renovada, Lucas se levantó de la silla y miró por la ventana del orfanato. Las calles de la ciudad seguían moviéndose, pero él ya no era el mismo niño perdido. Tenía un nombre, una historia y un propósito. La búsqueda de sus raíces apenas comenzaba y el camino estaba lleno de promesas. Con cada paso que daba, sabía que la vida lo llevaría hacia algo más grande que la soledad. Su apellido San Miguel resonaba en su mente como un canto a la esperanza y estaba decidido a descubrir lo que realmente significaba. Salió del orfanato listo para enfrentarse a un futuro que, aunque era incierto, le prometía la posibilidad de encontrar su verdadero lugar en el mundo. Con el apellido San Miguel resonando en su mente, Lucas se sintió más decidido que nunca a encontrar a su madre. Sabía que tenía que empezar por ella, así que comenzó su búsqueda en el lugar donde había. Salió del orfanato, la esperanza lo guiaba, pero también un miedo profundo. ¿Qué pasaría si su historia estaba marcada por el dolor? Siguiendo las pistas que había encontrado en el diario, Lucas se dirigió a un pequeño hospital, o eso parecía. Era el lugar más próximo, San Agustín de las Praderas. Se llamaba y se hallaba en las afueras de la ciudad. Al llegar, una enfermera lo recibió con una mirada comprensiva. ¿Buscas a alguien?, le preguntó. Sí, busco a mi madre. Su nombre es Aurora San Miguel, dijo Lucas con voz temblorosa. La enfermera frunció el ceño y después de un momento de silencio lo llevó a una pequeña sala. Lamento informarte que tu madre ha estado aquí, pero ha fallecido hace un año pequeño. Lo siento mucho de verdad. El corazón de Lucas se detuvo. Las palabras resonaban en su mente mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar eso? Su voz temblaba, llena de incredulidad. Ella sufrió una larga enfermedad, una depresión severa que la llevó a este lugar. Intentamos ayudarla como pudimos, pero fue una batalla que no pudo ganar.
explicó la enfermera, su tono lleno de compasión. Era una mujer fuerte, pero la tristeza la consumió. Había dejado de comer y estaba muy débil, dijo ella y guardó silencio. Lucas sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos ahogándolo en un mar de emociones. La madre a la que había buscado, la mujer que había luchado por él, había perdido su propia batalla. ¿Y mi padre? ¿Dónde está él?, preguntó sintiéndose cada vez más perdido. La enfermera bajó la mirada. Tu padre vive, pero ha estado luchando con su propia tristeza también. Se alejó de muchos, incluyéndote a ti. Actualmente no tengo su dirección. Sé que vive en la ciudad, pero no sé exactamente dónde. Lucas sintió una mezcla de alivio y confusión, mientras intentaba no llorar, aunque por momentos una corriente recorría de la punta de su nariz a los ojos y luego dolía en el corazón. ¿Dónde puedo encontrarlo? La urgencia en su voz reflejaba su deseo de encender su historia, a reconectar con lo que había perdido. Él vive en la ciudad, dijo la enfermera. Como ya te lo dije, si lo buscas, puede que puedas ofrecerle una segunda oportunidad. Él te ha estado buscando, pero jamás te ha encontrado. Él ha acompañado hasta el último día a tu madre, quien no paró de llorar por ti. Qué tristeza, hijo, dijo la enfermera y no aguantó más las lágrimas y abrazó al pequeño Lucas. Tanto a él como a ti les deseo una buena aventura. Su apellido es San Miguel, al igual que el tuyo. Es tu única conexión. Con una determinación renovada, Lucas asintió. Iré a buscarlo. Necesito entender quién es. ¿Por qué no estuvo allí? ¿Y por qué mi madre tuvo que dejarme? La tristeza aún lo abrumaba, pero el deseo de cerrar esas heridas era aún más fuerte. La enfermera con una mirada suave le dijo: cuida de ti, Lucas. La vida puede ser dura, pero también tiene la capacidad de sanar. Encuentra lo que buscas y quizá también te encuentres a ti mismo en el camino. Mientras salía del manicomio, el peso de su descubrimiento lo envolvía. La búsqueda de su madre había abierto puertas a un pasado que no sabía que existía. Tenía que seguir adelante, a enfrentar la historia de su padre y su legado. Mientras avanzaba y salía de aquel lugar, habían muchos que probablemente habían perdido la razón, los cuales por un momento le infringieron algo de miedo. Sin embargo, el miedo se disipó cuando él recordó que su madre había estado en la misma situación. En el camino hacia la ciudad cercana, los recuerdos de su madre lo acompañaban. ¿Cómo había pasado sus últimos días?, se preguntaba. Sabía ahora que su padre había estado con ella en sus últimos días, y que no habían podido superar la idea de que él se había perdido. A pesar de la tristeza, también había un rayo de esperanza. Voy a encontrarlo, se decía, una y otra vez como un mantra. Tengo que entender. Al llegar al pueblo, la atmósfera era tranquila, pero Lucas sentía que el aire estaba cargado de expectativas. San Miguel, resonaba el apellido en su mente. Él tenía muy claro lo que buscaba y apenas notó a alguien en la calle, empezó a indagar. Le tomó meses dar con el apellido. Solo dos tenían el apellido, un anciano y un hombre al final de la calle. Él sabía que su padre no era un anciano, pero al preguntar, le dijeron que el más joven vivía en una mansión. Así cuando llegó se paró frente a la mansión y no lo podía creer. Fueron una tormenta de emociones para Lucas. La esperanza y la decepción danzaban en su mente como sombras inquebrantables. Su padre, aunque lleno de remordimientos, seguía atrapado en su dolor, allí adentro de semejante monumento, y la incapacidad de enfrentar su pasado le había hecho quizá protegerse de esa manera. Sin embargo, la mayoría a quienes él había preguntado cuando se refería hacia el hombre de la mansión, ellos habían recordado a un hombre roto que solía ser alguien más, alguien que había desaparecido en el abismo de la tristeza. Algunos dijeron que lo habían visto de vez en cuando, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Se ocultaba en el bar local, ahogando sus penas con alcohol, un lugar donde se refugiaba de los recuerdos de su esposa y de su hijo, mencionaban muchos. Cada día de cada mes de su búsqueda se había sentido solo. El peso de la búsqueda le había aplastado el alma. Sus intentos por acercarse a su padre habían resultado dolorosos. El recuerdo de su madre se volvía cada vez más vívido y su ausencia lo atravesaba como un puñal. ¿Cómo podía haberle fallado de esa manera? ¿Por qué no había luchado más por él? Recordaba que antes de dar con la mansión lo había buscado con una pista que lo condujo una noche. Tras haberlo buscado por enésima vez en el bar, Lucas había decidido regresar a la casa donde vivía el anciano, que tenía el apellido, pero este jamás salió a recibirlo.
Estaba muy lejos del parque donde acostumbraba a dormir todo ese tiempo. La soledad había sido abrumadora y el silencio de la noche lo abrazaba como un manto pesado. Se paró en la entrada entonces, recordando las palabras de la mujer que lo había atendido en el manicomio, las palabras del viejo que le había dado la pista de aquel diario, al igual que en el orfanato. ¿Qué hago ahora?, murmuró para sí, sintiendo que la desesperación lo consumía. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una tormenta comenzaba a formarse. Un rayo iluminó el cielo y en ese instante se sintió más perdido que nunca. Sería bueno tocar la puerta, se dijo. Estaba descalzo y de ropa casi no le quedaba nada. En la mochila con un pan duro y una botella de agua que había tomado de la fuente. Un bolso con bastantes botellas de plástico, los cuales había guardado por si le tocaba pasar una noche más en la calle. Él vendía ese plástico para poder sobrevivir y recibir algunas monedas y comer. En sus días de búsqueda, Lucas había tenido que enfrentarse a la realidad de la vida en las calles. La soledad no era su única compañera. Había momentos en que se sintió invisible, despojado de su dignidad. Había hecho amigos, pero también algunos enemigos en la calle. En su búsqueda de respuestas también había experimentado indiferencias de quienes lo rodeaban. Las miradas de los demás a veces eran como dagas y las palabras que solían ser amables se convertían en murmullos despectivos. Miren, el hijo del hombre perdido, el niño que fue olvidado. Esas etiquetas lo atormentaban. Una tarde, mientras caminaba por la calle incluso de aquel pueblo, sintió que el peso del mundo se le había posado sobre sus hombros. Se encontró con un grupo de jóvenes que al reconocerlo comenzaron a burlarse de él. Buscando a tu padre, él había sido conocido en la zona, se decía. Todos lo habían tomado de loco, pues él había mencionado que su padre era millonario. ¿Hay alguien a quien le importe este niño? Y después de eso, las risas. Y él sintió cómo la rabia y la tristeza se entrelazaban en su interior. Sin poder evitarlo, respondió con un grito lleno de dolor. No saben lo que es perderlo todo. Y en ese momento, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que era la verdad. Había perdido a su madre, había perdido la oportunidad de conocer a su padre, y ahora su búsqueda lo había convertido en una paria en su propio mundo. Todos esos episodios pasaban frente a sus ojos en un recuerdo fugaz, mientras se hallaba frente a semejante monumento. Era hora. Se acercó lentamente, dejó su mochila y el bolso y entonces tocó el timbre. «Papá», dijo Lucas con su voz resonando en el aire como un eco de esperanza. El hombre levantó la vista mientras se acercaba, sorprendido pero no con alegría. «¿Lucas?». El hombre no se repuso ante la declaración. «Quiero entender por qué pasó todo así», dijo Lucas saltándose el guión que él mismo había ensayado por días, por si lo encontraba. Su padre suspiró. La culpa brillando en sus ojos, intentó abrazarlo y le dijo: «Hijo, ¿eres Lucas?». Lloraba. «He fallado, nunca supe cómo enfrentar mi dolor», y diciendo esto cayó de rodillas. «Ella te dejó en el orfanato, yo fui por ti pero te habían adoptado. Luego perdí tu rastro, en un principio yo fallé, pero luego quise ir por ti, por tu madre, pero ella ya se había perdido en sus pensamientos». El hombre lo abrazó y casi en simultáneo, Lucas observó la mancha en forma de dragón en la nuca de su padre. Era él. Luego el hombre hizo lo mismo, y la culpa lo abrumó rápidamente. «¿Pero por qué no luchaste por nosotros? ¿Por qué no regresaste cuando ella te necesitaba?». Las palabras salieron de su boca con una mezcla de rabia y tristeza. «No sé si alguna vez podré perdonarme eso», dijo su padre, la voz temblorosa. «El miedo me consumió y el dolor era demasiado. Tu madre, ella siempre fue mi luz, pero yo la dejé caer en la oscuridad. Me enamoré de ella perdidamente, pero yo ya tenía una familia», dijo el hombre avergonzado y guardó silencio esperando la reacción de Lucas. Lucas sintió que el dolor lo atravesaba como un torrente. «¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué debo hacer para que esto cambie?». Las lágrimas comenzaron a caer y se sintió completamente vulnerable frente a su padre. «¿Quieres pasar?», le preguntó su padre. Tomó su mochila con mucho cuidado y cariño. Tan solo le bastó cruzar el umbral a Lucas para darse cuenta que lo que veía era una bofetada a todo lo que él había vivido. El dolor era difícil de sobrellevar. «Si hay algo que pueda hacer por ti es tratar de ser un mejor hombre ahora. No puedo cambiar el pasado, hijo, pero puedo intentar ser un buen padre ahora, o lo que me queda de vida», respondió el hombre, sus ojos llenos de lágrimas.
Yo te he buscado por meses, dijo Lucas y luego rompió a llorar. He vivido en las calles, he pasado hambre y he sido maltratado, y sin contar con los pensamientos y todas las cosas que me abrumaban, dijo Lucas en medio de su llanto, mientras su padre lo consolaba. Yo también creí que no estabas más, Supimos que una familia te adoptó y luego ellos no dieron razón más de ti. Perdóname, por favor, insistía. La tormenta afuera estalló con furia, los truenos resonaban como un reflejo del tumulto en el corazón de Lucas. En ese momento supo que la lucha por sanar sus heridas sería ardua, pero no estaba dispuesto a rendirse. Si vamos a hacer esto, necesito que seas honesto conmigo. No puedo construir nada sobre mentiras, ¿me escuchaste?, dijo con su voz temblando de emoción. Ya no soy un bebé, tengo 9 años, dijo Lucas tratando de parecer maduro y experimentado. Su padre se amoldaba a sus emociones. La conexión entre ellos, aunque frágil, comenzaba a formarse poco a poco. Lucas entendió que el camino hacia la redención no sería fácil, pero ahora tenía la oportunidad de reconstruir su vida y su relación. Con cada palabra que compartía, la tormenta dentro de él empezaba a calmarse, aunque el viaje estaba lejos de terminar. Afuera la lluvia caía con fuerza como si el mundo mismo estuviera limpiando el dolor de un pasado roto. Lucas sabía que la búsqueda de su padre era solo el primer paso y que juntos tendrían que enfrentar lo que estaba por venir. Con el apellido San Miguel como un hilo que los unía, ambos estaban listos para comenzar a tejer una nueva historia. Una que, aunque llena de desafíos, también prometía la posibilidad de sanación y esperanza. Necesito entender, dijo Lucas, su voz temblando de emoción. No sé mucho sobre mi madre, solo que ella no está aquí y que enloqueció, y yo quiero saber por qué. Su padre lo miró fijamente como si evaluara cada palabra. Tu madre fue una mujer valiente, pero el dolor a veces es demasiado pesado. Yo perdí a mi esposa y no supe cómo enfrentar esa pérdida. En medio de mi olvido y mi penumbra fui por ustedes. Mis hijos se fueron al enterarse que le fui infiel a su madre. Me sentí perdido, dijo su padre e hizo una pausa. ¿Pero por qué no estuviste allí cuando más te necesitaba? Lucas sintió que el rencor y la tristeza se entrelazaban en su pecho nuevamente. No supe ser el padre que necesitabas. La culpa me consumió, respondió el hombre, su voz quebrándose. Cuando ella te dejó en el orfanato pensé que era lo mejor, pero no hay un día que pase sin que me arrepienta. Ella me amenazó con dejarte allí porque ella estaba perdiendo la razón, y yo pensé que era mejor ignorar. La tensión en el aire era palpable. Lucas se sentía dividido entre el deseo de odiar a su padre y la comprensión de su sufrimiento. No puedo cambiar lo que sucedió, pero estoy aquí. Necesito que sepas que estoy dispuesto a intentar reconstruir lo que queda, dijo, la decisión firme en su voz. No sé si un día olvide lo que nos hiciste, pero pienso que a veces no tengo a nadie más en esta vida. A ti, tus hijos te han abandonado, y eso que por ellos tú le has dado de todo y le has dado la vida. El hombre asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto, hijo. Si hay algo que puedo hacer para redimirme, estoy aquí para ti. Dime qué tengo que hacer. Mientras las palabras flotaban en el aire, Lucas sintió que el peso de su historia comenzaba a aligerarse un poco. Tenía que seguir adelante, no solo por su madre, sino por él mismo. Con el apellido San Miguel en la mente y un camino incierto por delante, estaba listo para enfrentar lo que vendría, con la esperanza de que el futuro pudiera ofrecerle la paz que tanto anhelaba. Después de meses de búsqueda y enfrentamientos dolorosos, Lucas se encontraba en un lugar que jamás imaginó. Una habitación cómoda en la casa de su padre. La decoración era elegante, con paredes de tonos suaves y muebles bien cuidados. Sin embargo, el confort no lograba borrar el tumulto de emociones que lo abrumaba. La realidad de que su madre ya no estaba con él y el descubrimiento de que su padre era un hombre viudo adinerado y con hijos muchos mayores que él, lo hacían sentir un extraño en su propia vida. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba suavemente contra la ventana, Lucas se sentó en el borde de la cama, perdido en sus propios pensamientos. Había luchado tanto por llegar hasta allí, por encontrar respuestas, por reconectar con alguien que había estado ausente durante casi toda su vida.
y ahora que lo había hecho y lo había encontrado, el peso de la tristeza y la incertidumbre lo asfixiaba. Su padre había comenzado a hacer esfuerzos visibles por acercarse a él. Las conversaciones eran torpes al principio, llenas de silencios incómodos y miradas furtivas, pero poco a poco, a medida que compartían momentos, Lucas comenzó a ver destellos de la persona que había perdido. El dolor y la culpa que su padre cargaba era evidente y aunque Lucas aún sentía una mezcla de resentimiento y tristeza, la necesidad de sanar se volvía más fuerte. Una de esas noches, mientras compartían una cena sencilla, Lucas se armó de valor y decidió abrirse. «No puedo dejar de pensar en mamá», confesó con la voz temblando. «En lo que le hiciste. Enséñame cómo hiciste para olvidarnos y seguir con tu vida por tantos años. La culpa de no haber estado con ella me consume». Su padre dejó de comer, su rostro se tornó serio. «Hice lo que creí correcto en ese momento. Yo había cometido una deslealtad total. Tenía una familia, pero ahora sé que fue un error. La perdí y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Pero quiero que sepas que nunca te olvidé, hijo. Siempre has sido parte de mí. Aunque estuvieras perdido, yo también lo estuve, pero en mi propio dolor». Lucas sintió que las palabras de su padre comenzaban a penetrar la coraza que había construido a su alrededor. La ira que había sentido por su abandono empezaba a desvanecerse lentamente. «No sé si puedo perdonarte del todo», dijo, la honestidad en su voz, «pero estoy dispuesto a intentarlo. Me gustaría conocerte, a ti, al hombre que eres ahora», dijo Lucas y guardó silencio. Las palabras comenzaron a brotar en los ojos de su padre. «Esta es la primera vez que escucho que estás dispuesto a intentarlo. No sé cómo reparar lo que se rompió, pero estoy aquí dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Sé que no será fácil». La madurez con la que hablaba reflejaba la experiencia acelerada que él tenía al haber estado en la calle y sus ojos habían sido abiertos. La conexión que ambos habían anhelado durante tanto tiempo comenzó a florecer en medio de la tristeza. A medida que pasaban los días, Lucas se dio cuenta de que había más en su padre de lo que había imaginado. Hablaban de cosas cotidianas, compartían risas y aunque las sombras del pasado aún pendían sobre ellos, el tiempo que pasaban juntos comenzaba a crear un nuevo tipo de vínculo. Una tarde, mientras organizaban algunas cosas en el estudio, el padre de Lucas encontró una caja de fotos antiguas. Las imágenes de su madre lo golpearon con fuerza. Su madre sonriendo, feliz, abrazándolo como un bebé. Mirar esas fotos le hizo sentir una mezcla de nostalgia y tristeza, y no pudo evitar que las lágrimas cayeran. «Mira esto, lo he tenido guardado. Solo yo he tenido acceso a estos recuerdos. ¿Puedo mostrártelo?», le preguntó su padre. Lucas asintió acercándose. Así le mostró la foto. «Era hermosa», murmuró su padre, con la voz cargada de emociones. «La amé profundamente. Me duele saber que no pude protegerla, que la dejé caer en la oscuridad. Era una luchadora», dijo Lucas, sintiendo cómo su propio corazón se abría a la compasión. «Pero sé que también le dolió perderse de nosotros. La extraño». En ese momento Lucas se dio cuenta que su padre también estaba lidiando con un dolor. La lucha por perdonarlo comenzó a transformarse en un proceso de sanación para ambos. Lucas entendió que, aunque su madre ya no estuviera presente, la vida continuaba y había espacio para la reconciliación, aunque no sabía cuánto tiempo le tomaría. A medida que se acercaban el uno al otro, Lucas comenzó a aceptar su nueva realidad. La necesidad de tener una figura paterna en su vida de pronto se volvió abrumadora. Y aunque el camino estaba lleno de espinas, sentía que éstas estaban en la dirección correcta. Poco a poco la ira se fue transformando en un poco de empatía y las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Lucas se giró hacia su padre. «No sé si pueda decir que te perdono del todo, pero estoy dispuesto a intentarlo. Quiero que trabajemos juntos en esto». Su padre sonrió, con gratitud que reflejaba en sus ojos. «Eso es todo lo que puedo pedir, hijo. Cada día es una nueva oportunidad para mí y estoy listo para enfrentar lo que venga, contigo a mi lado». Con esas palabras, Lucas sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero por primera vez había esperanza en su corazón. Sabía que tenía la oportunidad de reconstruir su vida.
de descubrir quién era realmente y tal vez encontrar su lugar en un mundo que había sido tan cruel, pero que ahora comenzaba a aparecer un poco más luminoso. Con el paso de los días, Lucas se acostumbró a la vida en la casa de su padre. La casa, con su elegancia y sus lujos, era un mundo completamente diferente al que había conocido en las calles y en el orfanato. Habían momentos en los que se sentía agradecido por las comodidades y la estabilidad que le ofrecía su padre. Sin embargo, a pesar de todo, había un vacío en su corazón que no podía ignorar. Las cenas familiares, aunque agradables, le parecían extrañas. Su padre intentaba compartir historias de su infancia, momentos que no incluían a Lucas, y aunque disfrutaba de esos relatos, siempre había un aire de soledad en el ambiente. Las risas se sentían a veces como ecos lejanos, recordándole que, a pesar de sus esfuerzos, su madre ya no estaba allí para completar el cuadro. Lucas pasaba horas en su habitación, mirando por la ventana y observando el mundo exterior. A veces se encontraba perdido en sus pensamientos, recordando a su madre y todo lo que había perdido. Sabía que había perdonado a su padre, que estaba construyendo un nuevo camino juntos, pero había algo que se resistía a ser sanado. Una tarde, mientras recordaba lo que había leído en el diario del orfanato aquella vez, notó que las páginas se habían sentido más pesadas de lo habitual. Las palabras de su madre habían resonado en su mente, sus anhelos y esperanzas. «Quiero que seas feliz, mi amor», había registrado el escritor. «Siempre estaré contigo, incluso cuando no pueda estarlo físicamente». Aquellas palabras lo golpearon con fuerza. Lucas volvió en sí y sintió un nudo en el estómago. La tristeza lo envolvía como una nube oscura que no podía disipar. Había perdonado a su padre, pero el vacío que sentía parecía gritarle que había algo más que necesitaba encontrar. «¿Qué me falta?», se preguntó en voz alta, como si la respuesta estuviera flotando en el aire. La vida que había querido durante tanto tiempo no se sentía completa. Su padre era un buen hombre, lleno de remordimientos y dispuesto a construir una relación, pero la ausencia de su madre lo dejaba sintiéndose incompleto. Esa noche, mientras la casa dormía, decidió salir al jardín. La luna brillaba en el cielo y Lucas se sentó en un banco contemplando las estrellas. La brisa suave acariciaba su rostro y en ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente. Necesitaba encontrar su propia identidad, un sentido de pertenencia que iba más allá de ser el hijo de un hombre adinerado. Al día siguiente decidió hablar con su padre. «Papá, creo que necesito un tiempo para mí. No es que no aprecie lo que has hecho, pero siento que tengo que encontrar quién realmente soy ahora». Su padre lo miró con la preocupación en sus ojos. «Lucas, entiendo que esto es nuevo para ti, y está bien que te sientas así. ¿Te gustaría que te ayudara en tu búsqueda?» «No sé si quiero que me ayudes», admitió Lucas, sintiendo la sinceridad de sus palabras. «Es algo que tengo que hacer por mí mismo, empezar desde cero, algo así». «Está bien, pero siempre estaré aquí, hijo. Si me necesitas, solo tienes que decírmelo», respondió su padre, su voz llena de comprensión. Con esa conversación, Lucas sintió que un peso se aliviaba de su pecho. Sabía que su viaje no sería fácil, pero estaba decidido a descubrir qué le faltaba. Tenía que buscar sus raíces, entender quién era fuera de la sombra de su padre ahora y la memoria de su madre. Era un camino que lo llevaría a lugares desconocidos quizá. No lo sabía, pero estaba listo para enfrentarlo. Los días siguientes los pasó explorando el pueblo, visitando lugares que había conocido en su infancia, preguntando sobre su madre y tratando de saber algo más, buscando pistas sobre sus propios deseos y aspiraciones. Se unió a un grupo de jóvenes que compartían una pasión por el arte y la música, y aunque al principio se sintió como un intruso, poco a poco comenzó a sentirse más en casa. La creatividad que había estado dormida en él comenzó a resurgir. Se sentaba en cafés dibujando y escribiendo, capturando sus sentimientos en papel. Cada trazo, cada palabra, se convertía en una forma de procesar su dolor, su pérdida y su anhelo de pertenencia a través del arte. Lucas comenzó a encontrar su voz, una parte de sí mismo que había estado oculta tras el dolor. Pero aún habían momentos de soledad, las noches en las que se sentaba en su habitación escuchando el silencio. Lo hacían sentir la falta de su madre con una intensidad abrumadora. Habían días en que la tristeza lo invadía de tal forma que deseaba poder hablar con ella. «Si tan solo Dios te permitiera bajar unos minutos y hablar conmigo, de verdad que lo agradecería», decía. «Quisiera pedirte consejos,
sentir tu abrazo reconfortante, y luego guardaba silencio. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, como siempre, decidió que era hora de hacer algo simbólico. Salió al jardín y buscó un pequeño tronco de árbol que había encontrado hace días. Se sentó en el suelo y comenzó a esculpirlo con un cuchillo. La madera se iba moldeando bajo sus manos y mientras trabajaba se sintió en paz. Era un acto de conexión con su madre, una forma de honrar su memoria. Al terminar, había esculpido una figura que representaba a una madre abrazando a su hijo. Con lágrimas en los ojos, colocó la figura en un pequeño altar que había creado en su habitación, un espacio donde guardaría sus recuerdos y sentimientos. «Te prometo que te llevaré conmigo en mi búsqueda», murmuró sintiendo que ese acto lo unía a su madre. De una manera nueva, el vacío que había sentido comenzó a transformarse en un anhelo por crecer, por aprender, por ser quien realmente era. Así, Lucas se embarcó en un viaje no solo para entender su pasado, sino también para crear su futuro. La lucha por encontrar su identidad continuaría, pero ahora tenía una luz que lo guiaba, una conexión que lo impulsaba a seguir adelante, y aunque el vacío aún existía, comenzaba a llenarse con las posibilidades que la vida le ofrecía. Su padre lo llevó a un psicólogo, fue con él y él mismo hizo una terapia, pero el tiempo pasó como una página siguiente de una historia que conservaba el mismo título. Lucas cumplió 17 años, fueron años en los que reconstruyeron sus propias almas cada uno, pero algo ocurriría todavía. Lucas despertó una mañana con una sensación de determinación que lo envolvía como una segunda piel. Había pasado años en casa de su padre, construyendo un nuevo camino y aprendiendo a perdonarlo. Sin embargo, el vacío dentro de su corazón seguía presente, inquebrantable y doloroso. Aunque había comenzado a acercarse, la herida del abandono seguía siendo un lastre que no podía ignorar. A medida que el sol se filtraba por su ventana, Lucas miró a su alrededor y observando el cuarto que se había convertido en el refugio, pero al mismo tiempo sentía que no era realmente su hogar. Esa mansión, con su lujo y elegancia, era un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que nunca podría ser completamente suyo. La vida que había querido no se sentía completa sin la presencia de su madre, y la realidad de que su padre había sido parte de su dolor lo asfixiaba. Lucas comenzó a empacar sus cosas sintiendo que cada objeto que guardaba en la mochila representaba un capítulo de su vida que debería dejar atrás. Aunque había perdonado a su padre y apreciaba los esfuerzos que estaba haciendo por ser parte de su vida, el hecho de que nunca podría llenar el vacío que dejó su madre lo perseguía. Y mientras pensaba en lo que su padre podía ofrecerle, se dio cuenta de que había crecido en las calles, que había aprendido a ser fuerte y a sobrevivir en un mundo que había sido cruel y despiadado con él. «No puedo quedarme aquí», se dijo en voz alta, como si las palabras pudieran solidificar su resolución. «Necesito encontrar mi propio camino». Cuando salió de su habitación caminó por los pasillos de la mansión, observando los cuadros y los muebles, cada uno llenos de historias que no le pertenecían. Al llegar a la puerta principal, sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento de despedirse. Salió al jardín donde la brisa fresca le acarició el rostro. Frente a él se alzaba la casa de su padre, la que le había dado la bienvenida cuando él había tenido apenas 9 años. Una magnífica mansión que había sido símbolo de riqueza y éxito, pero también una vida llena de dolor y abandono. La mirada de Lucas se perdió en la arquitectura, en los detalles que antes lo deslumbraban, pero que ahora solo representaban una prisión dorada. «Esto no es mi lugar. Lo intenté», pensó, mientras se quitaba una chaqueta que su padre le había comprado, sintiendo cómo el peso de la prenda caía al suelo. Luego se deshizo de los zapatos nuevos que había recibido, dejando que sus pies descalzos tocaran el césped. Con cada prenda que se quitaba se sentía que se liberaba un poco más. Era como si dejaba atrás las expectativas y las obligaciones que la vida en la mansión le habían impuesto. Finalmente se detuvo mirando una vez más la casa de su padre. Había amor en su mirada, pero también una profunda tristeza. Sabía que su padre había intentado lo mejor, pero el camino hacia la sanación era complicado, y Lucas entendía que la lucha que llevaba dentro no se resolvería simplemente porque su padre había decidido estar presente. «Gracias por lo que has hecho», murmuró en voz baja, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos.
Lo lamento mucho, hijo, gritó su padre al darse cuenta que éste se iba. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Lucas volteó y le dijo: iré por Facundo, a ver si puedo trabajar allí. Facundo era el ejecutivo de su padre, que contrataba personal de limpieza y mantenimiento. Si me lo merezco, alcanzaré mis propias metas. No quiero nada servido, yo no soy así. La calle no me crió así. Lo último que dijo dolió más que un golpe en el mismo corazón. Con un último vistazo giró sobre sus talones y comenzó a caminar. A cada paso que daba sentía que el peso del pasado se desvanecía, dejando espacio para un futuro incierto pero lleno de posibilidades. No sabía qué le esperaba, pero había tomado la decisión de ser dueño de su propia vida y armar su propia historia. Mientras se alejaba, las memorias de su infancia de las calles y de las luchas empezaron a fluir en su mente. Recordó las noches frías, la búsqueda de refugio, la sensación de desamparo, pero también recordó la resiliencia que había desarrollado, las amistades que había formado allí y la fuerza que había encontrado en sí mismo. Lucas sabía que volver a esas calles no sería fácil, pero era un lugar donde había aprendido a ser él mismo. Con cada paso mientras se alejaba, el eco de su pasado resonaba en su corazón, y aunque el camino sería difícil, la certeza de que estaba eligiendo su destino le daba un nuevo sentido de propósito. La libertad, aunque aterradora, era una oportunidad de redescubrirse. Al final, Lucas no solo estaba dejando atrás la casa de su padre, estaba dejando atrás las cadenas del pasado. Listo para enfrentarse a un futuro lleno de desafíos y aventuras, caminó hacia adelante, hacia lo desconocido, con la determinación de forjar su propia identidad y encontrar su lugar en el mundo. Lucas empezó trabajando como limpiador de baños y dormía en el cuarto de servicio de la empresa. Trajo a todos sus amigos para que trabajen con él, sobre todo a Juan Esteban. Así escaló hasta tomar el lugar de su padre, hasta un día cuando éste murió. Le dejó todo a él, sus hijos que eran de su matrimonio. Volvieron, pero él solo les había dejado algunas posesiones. Qué poderosa historia, lo que vivió Lucas, mis queridos amigos y amigas. ¿Qué habrían hecho ustedes? Si llegaste hasta el final de esta historia, déjame tu respuesta en los comentarios. Yo con gusto te saludaré en el próximo video y te regalaré un corazón. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta una próxima historia en tu canal, Latido de Corazón y Vida.